Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. Ya estamos en esta semana, el día de hoy, empezando justamente lo que es nuestra octava semana, ¿no? Semana número 8 ya en lo que va de este tercer y último trimestre del año académico 2021. Es así que vamos a continuar nosotros pues con lo que es el desarrollo de nuestro tema del día de hoy. Como ustedes ya saben, pues habíamos estado trabajando en la semana anterior lo que fue fonética y fonología, ¿no? Esas ambas ciencias de la gramática que estudian el sonido. Ya habíamos visto, pues, de que la fonología estudia el sonido ideal, mental, abstracto, mientras que la fonética es el sonido físico, real y concreto. Y habíamos hablado ya de todo esto, ¿no? Habíamos hablado del sistema vocálico, hemos visto lo que era el triángulo articulatorio de las vocales españolas. Todo esto ya lo habíamos trabajado. Pues el día de hoy nos vamos a centrar en el sistema consonántico. Es así que el tema de esta semana, como pueden observar en pantalla, son las clases de fonemas según el punto de articulación. Es decir, según cómo va a ser articulado, ¿cierto? Estos 19 fonemas consonánticos que tenemos en nuestro idioma, pues los vamos a clasificar. Los vamos a clasificar ya sea por los órganos que van a comprometerse para la articulación de cada uno de estos fonemas. Es así que justamente vamos a hablar del primero de ellos, ¿no? Según el modo de articulación, es decir, según por el modo de articulación, pues vamos a ver que está en relación con la manera en la que el aire encuentra resistencia al salir por la boca. Es decir, nosotros, al momento en que vamos a articular ciertos fonemas, vamos a expulsar aire por nuestra cavidad vocal, pero va a haber alguna resistencia, como puede ver allí en la teoría, ¿no? Al momento en el que sale. Y aquí pues vamos a ver, vamos a tener fonemas oclusivos. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a estar frente a un fonema oclusivo? Nos preguntamos, ¿no? Pues justamente estos fonemas oclusivos nos dicen que son los fonos producidos cuando se opone un cierre total a la salida del aire. Es decir, hay un cierre total. B, B, D, G, P, T y K, ¿cierto? Lo que estamos viendo allí. Esos fonemas, ¿cierto? Por eso hablamos allí de fonos, fonemas, ¿ya? Que están ahí representados, ¿no? El fono. Son fonos, sonidos. Por eso están entre corchetes. Es decir, cuando nosotros vamos a articular o vamos a materializar a ellos, a ejecutarlos, hay un cierre total a la salida del aire. Pero ¿un cierre total de quién? De las cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales son estos órganos que se abren o se cierran cuando nosotros estamos emitiendo sonidos. De ellos se está hablando. Entonces tenemos los oclusivos. Ellos son los oclusivos cuando hay un cierre total al momento en que se articula. Vamos también a tener a los fricativos. ¿Qué nos dicen los fricativos? Que estos se producen cuando el cierre no es total. Es decir, no hay un cierre total por las cuerdas vocales y el aire sale por una pequeña abertura en el punto de la articulación. ¿Quiénes son? Pues no, estos fonemas nosotros vamos a articular y va a haber una pequeña abertura. Van a ser la R, la S, la Z, la X y la Y, ¿cierto? La Y. Ahí está, la Y. Son los fricativos. Aquí el cierre no es total. Hay una pequeña abertura. Luego tenemos los africados. Los africados aquí, pues, se asemeja al fricativo, pues la salida del aire se da también en un estrechamiento, pero antes se produce un cierre total en los oclusivos, ¿cierto? En los oclusivos. Esa es la diferencia. Y solamente tenemos un solo africado, que es la C, que está ahí, como pueden ver, ¿no? La C. La C es el único
oclusivo que tenemos, africado que tenemos, el único, africado. También tenemos los laterales. ¿Por qué los conocemos como laterales? Pues justamente se le conoce como laterales porque el cierre de la boca es incompleto. La salida del aire continúa, pero este se desplaza por los lados de la boca. Es decir, decimos L, L y ey, ey, ey. Dices L, L, L y ey. Sientes cómo el aire sale por los costados de nuestra lengua. Por el costado de nuestra lengua. Por eso nos dice que el cierre, L, ey, el cierre de la boca es incompleto, no se llega a cerrar con totalidad. La salida del aire es continua, pero este se desplaza por los lados de la boca, es decir, por los lados de nuestra lengua. Decimos L, 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 L y ey. Sentimos pues de que justamente el aire está saliendo por los costados de nuestra boca. Por eso allí laterales. Tenemos también aquí a las vibrantes o a los vibrantes. Y los conocemos como vibrantes porque estos pueden ser vibrantes simples o vibrantes laxa. ¿Quién es la vibrante simple o vibrante laxa? Es la R, 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 R. Y la múltiple o tensa, la R, la R. Y la denominación de vibrante viene de la vibración del ápice de la lengua. ¿Cuál es el ápice de la lengua? Es nuestra punta de nuestra lengua. Al oponer resistencia a la salida del aire, ¿qué pasa? Este vibra. ¿Cierto? Decimos R, R, mira cómo vibra nuestra punta de nuestra lengua. R, 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 R. Ahí está. Por la resistencia, entonces, hace que nuestro ápice de la lengua, es decir, nuestra punta de la lengua, empiece a tener, pues, una vibración. De allí de las vibrantes. Y son las únicas nada más que hacen vibrar nuestro ápice de la lengua. La R y la R. Vibrante simple o laxa, la R, y vibrante múltiple o tensa, la R. La R. Y ahí tenemos, pues, según el modo de articulación. Porque por el punto de articulación, es decir, aquí, el lugar donde toman contacto los órganos activos y pasivos de la articulación, se llama punto o lugar de articulación. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿quiénes serán los órganos activos y quiénes serán los órganos pasivos? ¿No? Pues los órganos activos, aquí en claro les estoy colocando, que vienen a ser el labio inferior y la lengua, es decir, los que tienen movilidad, los que se mueven. Mientras que los pasivos son aquellos que no tienen movilidad, es el labio superior, los dientes, incisivos superiores, los alvéolos dentarios, ¿cierto? El paladar y el velo, ¿no? ¿Qué es el velo? El velo del paladar. Ellos no tienen movilidad. Entonces, según el contacto, ¿no?, que tengan ellos, vamos a clasificar a los fonemas de la siguiente manera. Vamos a tener a los fonemas bilabiales. Cuando nosotros vamos a estar frente a un fonema bilabial, nos preguntamos. Pues vamos a estar frente a un fonema bilabial cuando se va a producir o se producen entre los labios, ¿no? Entre los labios bilabiales, al juntarse ambos labios. De allí el nombre bilabiales. ¿Y a quiénes tenemos aquí? Tenemos a la B, ¿cierto? B, se juntan nuestros labios. M, igual, se juntan nuestros labios. P, igual, ¿cierto? Se dan cuenta que el B, M y P, nuestros labios contactan. De allí el nombre de bilabiales. Vamos a tener también a los labiodentales. Y nosotros solamente tenemos un solo labio dental. ¿Y cómo es que se articula este labio dental? Pues es decir, el labio inferior acerca de los incisivos superiores. Y decimos F, 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 ¿no? F, F. Sentimos como nuestro labio superior se acerca a los dientes superiores. De la parte de arriba, nuestra cavidad vocal, hicimos F, 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 sube, ¿cierto? Nuestra parte de nuestro labio inferior hacia los incisivos superiores. Y decimos F, que es el único labio dental, por supuesto, pues, que nosotros tenemos en nuestro idioma. Luego tenemos el interdental. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que vamos a estar frente a un interdental? Es muy fácil, porque los interdentales
Aquí el ápice de la lengua, es decir, nuestra punta de nuestra lengua, se empuja entre los dientes. Y solamente tenemos una interdental. ¿Y cuál es? La Z, ¿cierto? Z, Z, Z. Como sentimos Z, Z, que se empuja, se mete entre nuestros dientes. La única interdental que nosotros tenemos. Luego vamos a tener a la linguodental. La linguodental, aquí el ápice de la lengua contacta con los incisivos superiores, es decir, contacta, no se empuja entre los dientes, sino contacta con los incisivos superiores, es decir, con los dientes de la parte de arriba, superiores, ¿no? Decimos D y T. Sentimos como nuestra punta de la lengua, ¿cierto? Hace un contacto con los incisivos superiores. D, T, ¿cierto? Hay un contacto, por eso es un linguodental, porque la lengua contacta con los dientes. Tenemos a los linguovelar, linguoalveolar. Los linguos alveolares, aquí en este caso, el ápice de la lengua, pues, va a contactar con los alvéolos de los incisivos superiores cuando decimos R, hay contacto, S, L, y N. Ahí hay con los alvéolos, hay un contacto del ápice de la lengua, ¿no? Y allí estamos pues con el linguoalveolar, de alvéolos. Y tenemos también el linguopalatal. ¿Por qué linguopalatal? El dorso de nuestra lengua toma contacto con el paladar en la C, N, y la Y, yate, ¿cierto? Y. Es decir, nuestra lengua hay un contacto con el paladar duro, de allí linguopalatal. Por último, ¿no? Por el punto de articulación tenemos a linguoveolar, ¿cierto? A linguovelar. Aquí, el perdorso de la lengua va a tocar el velo del paladar, ¿cierto? Y decimos, ¿quiénes son? La K, G, X, ¿cierto? G, K. Hay un contacto del perdorso de nuestra lengua con el velo del paladar. De allí el nombre de linguoveolar. ¿Ya? Linguoveolar. De allí el nombre. Luego tenemos la acción de las cuerdas vocales. Es decir, esta acción de las cuerdas vocales que nosotros tenemos, pues, vamos a tener lo siguiente, que si al pasar el aire por las cuerdas vocales vibran, entonces el sonido será sonoro. Y si no vibran, es decir, de lo contrario, el sonido será sordo. ¿Quiénes son aquellas que hacen que nuestras cuerdas vocales vibren para que sean sonoras? Son la B, la D, la G. B, D, G. B, D y la G. Ellas son sonoras porque hacen que nuestras cuerdas vocales vibren. Mientras que las sordas son E, y K. E y K, nuestras cuerdas vocales no vibran, son sordas. En conclusión, tanto la fonología como la fonética estudian el sonido, pero mediante diferentes perspectivas. Es decir, la fonología establece un repertorio de sonidos para cada lengua, organizando los sonidos que merecen el nombre de fonema. Mientras que la fonética, como ya lo habíamos visto en la semana pasada, analiza el repertorio así formando y trata de establecer una correlación entre la descripción articulatoria y la realidad idiomática del habla de la manera más exacta posible, es decir, de la articulación ya de lo que es nuestro sonido. Sonido concreto, real, abstracto. Y por último tenemos pues, la intervención del velo del paladar. Es decir, según por la intervención del velo del paladar, es decir, según la resonancia, es decir, veamos acá, pues, según ellos, los sonidos consonánticos del español pueden ser por donde nosotros, pues, vamos a expulsar el aire, ¿no?
vamos a tener aquí pues los nasales y a los orales. Los nasales, aquí justamente interviene la cavidad nasal, es decir, el aire que expulsamos no va a salir por nuestra boca de ninguna manera, no va a salir por allí, sino es que en este caso el aire va a ser expulsado por nuestras fosas nasales y nosotros tan solo tenemos 3 fonemas nasales, es decir, 3 de ellos que expulsamos el aire por la nariz, que son la M, la N y la ñ. M, N y ñ. Solo ellos. Mientras que los orales, quiere decir de que aquí pues el aire va a ser expulsado por nuestra cavidad oral, ya no por las fosas nasales. Pues aquí no interviene la cavidad nasal. ¿Y quiénes son esos? Todos los demás, es decir, todos los otros fonemas que tenemos que no son mencionados en los nasales son orales, es decir, el aire sale expulsado por la cavidad vocal. Y pues estos son la clasificación de los fonemas que hemos visto el día de hoy, ¿no? La clase de sonidos consonánticos, según el punto de articulación. Así que ya saben, alumnos, alumnas, que cualquier duda que tengan, nos vamos a ver en nuestras clases para poder aclarar todas esas inquietudes. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos reencontramos en nuestras clases. Hasta luego.